Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo coloquio del IAFE, el Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Le damos la bienvenida también a colegas que se suman desde otros institutos y a quienes luego nos siguen por nuestro canal de YouTube. En el coloquio de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Marcelo López Fuentes. Él es investigador del CONICET y es miembro del IAFE. Marcelo se especializa en estudiar los campos magnéticos solares, su formación, evolución y los mecanismos físicos asociados a sus estructuras. Y en particular hoy nos contará acerca del rol de la observación de arcos coronales en el problema del calentamiento de la corona solar. Como siempre, luego de la charla hacemos un espacio para preguntas y comentarios. Y bueno, muchas gracias Marcelo por tu aporte a los coloquios y te entregamos la palabra. Bueno, muchas gracias Gabriel, gracias a todos por la invitación. Como decía antes, empecé a juntar cosas y me di cuenta que la charla hubiera quedado como de 45, 50 minutos y ponía todo lo que tenía ganas de poner. Pero bueno, siguiendo un poco esta idea de hacer coloquios que sean más cortos, sobre todo teniendo en cuenta que son virtuales y que se pueden volver un poco pesados, digamos, te corté un poco y espero poder reunir todo en 35 minutos, más o menos, no más de 40 minutos. Bueno, el trabajo la charla esta se separa en dos partes. La primera parte voy a tratar de plantear el problema, cuáles son las dificultades y los problemas involucrados en el problema general del calentamiento de la corona solar, pero en particular qué pasa con la observación de los arcos coronales, que es el que yo en los últimos años uno de los temas en los que estuve trabajando. Y después vamos a contar un par de trabajos, uno que fue publicado el año pasado y otro que está un poco en progreso, contar un poco por arriba qué es lo que estamos haciendo. Y en esos trabajos, bueno, básicamente tiene que ver con el trabajo de doctorado de Cecilia McCormack y el trabajo de Federico Nuevos, principalmente, y bueno, con la colaboración también de Cristina Mandrini, Alberto Vázquez y Diego Lloveras, que es nuestro tomógrafo, ya yo cuando voy a contar, es nuestro tomógrafo residente. Entonces, empecemos con un poco de un marco histórico del problema del calentamiento coronal. Diciendo, no sé hasta dónde llegué, pero en el siglo XIX comenzaron a hacerse observaciones espectrográficas de la corona solar a través de eclipses solares, y se identificaron una línea amarilla, que era desconocida, no sabía a qué elemento pertenecía, y una verde que se ve por acá, y entonces en principio se asociaron con elementos nuevos. Esta amarilla se la llamó helio, el elemento hipotético se llamó helio, y a principios del siglo XX se descubrió que existía en la Tierra también, en las minas de uranio. El otro elemento nunca fue encontrado, y para los años 1940, esta gente, Gotrian y Elden, estaban trabajando con plasmas, y tomando espectros de plasmas en laboratorio, y encontraron que una línea de hierro, a muy alta temperatura, más de 1.000.000 de grados, producía esta línea de acá, una alta ionización, y entonces se identificó en realidad que esta línea pertenecía al hierro y no al coronium, como se había pensado originalmente. Entonces, desde entonces sabemos que la corona solar se encuentra a 1.000.000 de grados, mientras que la fotósfera está a unos 6.000 grados. Eso presenta un problema, dado que cuando uno se aleja de las fuentes de calor, uno esperaría que la temperatura sea más baja. Entonces, si nos alejamos de la fotósfera y de repente vemos que en la corona la temperatura aumenta en orden 500, tiene que haber alguna fuente de energía que esté proveyendo esa energía que se necesita. Entonces la estructura, hoy en día sabemos la estructura térmica de la atmósfera solar, comienza en la fotósfera, a 6.000 grados, baja un poco a 4.500 grados más o menos, la densidad sigue bajando con la altura, y aproximadamente en la parte más alta de la cromósfera, a unos 20.000 grados Kelvin, se produce un incremento abrupto a lo largo de 200 kilómetros más o menos, aumenta muchísimo la temperatura y tenemos una temperatura de más de 1.000.000 de grados en la corona. Entonces, bueno, desde el principio fueron muchas las teorías que se propusieron para ver cuál era la causa de este aumento de temperatura, desde ondas acústicas a diferentes cosas, pero hoy en día hay una convicción de que el origen es la energía que proviene de la convección fotosférica, que está permanentemente mezclando el plasma en la fotósfera, pero la presencia del campo magnético como mediador, ahora vamos a hablar un poco del campo magnético, pero la presencia del campo magnético en la atmósfera solar hace que sea el mediador y el medio, digamos, es el único medio capaz de proveer energía suficiente como para explicar ese calentamiento.
se ha calculado que el input que se necesita para mantener ese calentamiento de 10 a la 7 hercios por centímetro cuadrado por segundo en las regiones activas, y en el sol tranquilo, digamos, fuera de las regiones activas, es 2 órdenes de magnitud más menor. Por otra parte, sabemos que en los plasmas astrofísicos, en particular en el plasma solar, el plasma tiene muy baja resistividad. Eso hace que el plasma y el campo magnético se encuentren en un estado de congelamiento, es decir, cuando domina el plasma arrastra la línea de campo magnético, y cuando domina el campo magnético, el plasma se ve obligado a seguir la línea de campo magnético, que es lo que pasa en la esfera solar, en la corona en particular. El beta del plasma es muy chico, entonces el campo es libre de fuerzas, sobre todo en la baja corona y en la corona media, y entonces el plasma se ve confinado a moverse a lo largo de tubos de flujo magnético que pueblan la atmósfera solar. Entonces, todas las estructuras que vemos, particularmente las regiones activas, tienen esta forma de arcos, que usualmente en inglés se llaman coronal loops, o arcos coronales, como se llaman en castellano. Entonces, los mecanismos que hacen que se caliente el plasma están por debajo de la resolución instrumental que tenemos hoy en día. Entonces, cualquier modelo que se proponga tiene que predecir, ser capaz de proveer, digamos, procesos colectivos que cuando uno observa las estructuras observables por los instrumentos, pueda predecir los regímenes que se observan, ¿no? Entonces, en el caso particular de la corona solar, uno esperaría que los modelos puedan explicar el comportamiento de estos arcos cuando son observados en diferentes aspectos, ¿no? La estructura, la evolución, etc. Entonces, el problema tiene varios aspectos. El aspecto más básico es cuáles son los mecanismos que producen el calentamiento. Entonces, un poco más en ese detalle. Pero estos mecanismos que se propongan, en principio la teoría básica que se usa en este tipo de problemas es la microhidrodinámica, y los modelos tienen que proveer un nivel de energía que sea consistente con la temperatura que se observa del plasma, proveer un mecanismo que dé una localización, y eso va a determinar un poco lo que se observe, escalas espaciales, leyes de escala, cosas que permitan, digamos, transferir a las escalas observables procesos que uno pueda identificar cuando analice las observaciones. Por otra parte, digamos, lo que uno termina observando, ¿no? Finalmente cuando uno tiene el dato observado con los instrumentos, trata de buscar cuál es la temperatura, las condiciones del plasma, digamos, básicamente. En el caso particular de los arcos magnéticos estos, cuáles son las condiciones del plasma en esos arcos. Y eso queda determinado por la temperatura, la densidad, los movimientos o flujos, las velocidades que tenga el plasma en esas estructuras. Entonces, por lo general lo que se hace es, uno tiene la fuente de calentamiento, algún tipo de mecanismo, y se analiza cuál es la evolución del plasma en esos arcos. Eso también voy a hablar un poquito más en detalle, pero en principio uno puede usar una aproximación hidrodinámica porque sabe que el movimiento del plasma está confinado a líneas de campo magnético. Eso simplifica las cosas de alguna manera, pero lo ideal sería tener modelos numéricos y teóricos MHD que permitieran juntar estas dos cosas, y que uno, cuando tiene cambios en el plasma, digamos, eso si hay algún tipo de feedback en el mecanismo de calentamiento, uno lo pudiera tener en cuenta. En realidad eso es muy difícil, pues, por lo general estos dos problemas están separados, entonces uno toma como input para los problemas para la resolución de la evolución del plasma, el calentamiento, como si fuera, ¿no?, un comportamiento estático. Por otra parte, lo que uno tiene cuando analiza este problema, el problema de la evolución del plasma, termina teniendo la temperatura y la densidad, pero eso no es lo que uno observa, uno no mide temperatura y densidad directamente en la corona. Como pasa en astrofísica en general, uno lo que recibe es la radiación, y por lo tanto eso también es modelo dependiente, no depende del modelo de transferencia radiativa, de física atómica para ver los estados de ionización de las diferentes especies que componen el plasma, el problema de la espectroscopía, es decir, la parte instrumental, cómo yo interpreto la radiación que recibo en función de todos estos modelos, y finalmente cómo funciona el instrumento que estoy usando y qué respuesta tiene, ¿no? Entonces finalmente uno tiene las observaciones. Entonces hay dos caminos que se suelen seguir para relacionar estas cosas. Una es, si tengo la temperatura y la densidad del plasma, puedo hacer un modelado directo de las observaciones para poder comparar. Y la otra es, a partir de las observaciones, hacer diagnóstico del plasma y obtener la temperatura y la densidad en base a lo que observo
lo que tengo en las observaciones y lo que tengo en los datos. Entonces empecemos un poco haciendo un panorama. Esto yo me voy a concentrar más que nada en la segunda parte, digamos, en la parte de las observaciones y en la parte de la evolución del plasma, y no tanto en los modelos, ¿no? Entonces, pero los mecanismos de calentamiento más importantes que se han propuesto infinidad, y en cada una de estas, yo los separemos unos en 4 familias, pero en realidad son las más importantes. Tradicionalmente se los separaba en estas 2 primeras, el calentamiento continuo, digamos, o easy heating, y alterno, que tiene que ver con ondas. Pero bueno, yo separé un poquito más acá. La primera sería la disipación de fuerzas magnéticos. Uno piensa que los movimientos del plasma fotosférico producen deformaciones en el campo magnético de la atmósfera solar, y eso produce esfuerzos magnéticos con discontinuidades entre líneas de campo vecinas, que generan las condiciones como para que se produzca reconexión magnética. La reconexión magnética calienta el plasma, produce aceleración de partículas, y bueno, esa sería una... Hay modelos en esta línea que son modelos MHD, que digamos, consideran a la disipación como... Incluso acá ponen la disipación numérica como parte de la disipación, pero se parece más a la disipación óhmica y no tanto a la disipación, o mejor dicho, al calentamiento debido a reconexión magnética, como sería el caso que se observa en las fulguraciones, ¿no? Las fulguraciones solares de gran escala. Uno puede ver la reconexión en acción y cómo eso calienta el plasma. Estos modelos, principalmente el modelo de Parker, que son de los años 80, se basa en la idea de que existe un continuo de fulguraciones hasta escalas más chicas. Entonces las escalas más chicas, las nanofulguraciones, como las llamó él, son las que calientan el plasma. Después está la disipación de ondas MHD, o sea, ondas que se producen por las perturbaciones que la convección, la base de la atmósfera solar genera en las líneas de campo. Esas ondas se propagan hacia la atmósfera superior, y en algún momento las condiciones permiten que se disipen esas ondas. Esa disipación es la que produce el calentamiento. Entonces existe las teorías turbulentas, los regímenes turbulentos. Bueno, los directores, unos pioneros en los años 90 junto a Pablo Dimitruk en este tema. En general mucha gente lo pone dentro de la misma familia de los easy heating, digamos, de la disipación de fuerzas magnéticos, porque bueno, se basa un poco en la generación de discontinuidades, en este caso por la relación que existe entre el campo de velocidades y el campo magnético. Pero como en general el formalismo es diferente, el formalismo que tiene estos modelos, que el formalismo de turbulencia MHD, bueno, yo acá en este caso lo separo. Después hay modelos que son mixtos, digamos, o que incluyen más de un proceso. Por ejemplo, el modelo propuesto por Valegóyen en los años 2010, hay varios trabajos en eso, donde se propagan ondas en la atmósfera, en algún momento se disipan, y la turbulencia, debido a esa disipación, pasando de las escalas más grandes a las escalas más chicas, la turbulencia, es lo que produce el calentamiento. Pero bueno, todos estos mecanismos, para poder ser comparados con las observaciones, dado que bueno, muchos de ellos ocurren en escalas que no son discernibles por los instrumentos, proveen las energías involucradas que son necesarias para explicar el calentamiento. Las tasas de inyección son importantes porque eso determina la evolución temporal de los arcos. Yo acá cité algunos papers propios en el trabajo que estudiamos un poco estos aspectos en la parte de observaciones. La localización del calentamiento, si el calentamiento se produce alto en la corona o se produce en la base de los arcos coronales. Cómo ese calentamiento determina la geometría de los arcos, si los arcos se ven con una sección transversal, si eso se puede llegar a resolver y cómo eso influye en qué tipo de mecanismo tiene uno. Y en general leyes de escala, ¿no? Leyes que se dan entre las variables, los parámetros importantes del sistema, como la temperatura, la longitud de los arcos, la densidad, etc. Esas leyes de escala pueden a veces proveer limitaciones o proveer restricciones a los modelos que se proponen. Bueno, en la segunda parte, que sería, una vez que yo tengo el calentamiento, que acá en las ecuaciones aparece esta H, que aparece acá, ¿sí? Sería el input. Calentamiento que depende de la posición y depende del tiempo, también de la posición temporal, el calentamiento. Uno tiene un sistema acoplado de ecuaciones que debido a lo que decía antes, ¿no? Que se puede
reducir o se puede aproximar como unidimensional, modelos son hidrodinámicos en una sola dimensión, y no tiene la ecuación de continuidad, la ecuación de momentos, todas las ecuaciones en este caso hidrodinámicas usuales, el balance de energía, una ecuación de estado, y una serie de aproximaciones que para facilitar o para simplificar o no, más o menos el problema. Entonces, las aproximaciones usuales son que sea no compresible el plasma, no viscoso. En la corona, por ejemplo, se considera que el plasma es totalmente ionizado. Bueno, en ocasiones es cómodo y más fácil de calcular soluciones cuasi estáticas o directamente de equilibrio, con velocidades nulas y con derivadas temporales nulas para aproximar los problemas de equilibrio y ver cómo se aparta de eso o no. Y condiciones de contorno que por lo general tienen que ver con el intercambio de calor y de plasma entre la sección, la parte coronal de los arcos y la parte que corresponde a la cromósfera. La cromósfera está mucho más densa que la corona, entonces muchas veces el balance energético entre las dos hace que sea necesario inyectar plasma desde las zonas densas a las zonas menos densas de la. Bueno, finalmente voy a hablar un poco de cuáles son las técnicas más usuales que cuando uno tiene observaciones, cómo a partir de las observaciones puedo obtener información sobre las condiciones del plasma, ¿no? Para determinar la temperatura y la densidad del plasma, y también decir cosas sobre la velocidad del plasma. Y bueno, una técnica muy sencilla, que es una de las que también es fácil de explicar, es tomar el cociente de intensidad de los filtros. Si yo tengo un instrumento que toma señales en bandas diferentes, si uno hace la aproximación de que el plasma que estoy observando en diferentes filtros o en diferentes bandas, la radiación proviene del mismo plasma, y ese plasma es isotérmico, tiene una temperatura más o menos definida. Entonces, dado que en cada instrumento, en cada banda instrumental, tengo la intensidad se relaciona con la medida de emisión. Si el plasma es isotérmico, entonces directamente el cociente entre la intensidad de dos bandas distintas, o de dos líneas, en el caso de espectros distintas, va a ser una función que solo va a depender de la temperatura. Dependiendo de esa función uno puede obtener la temperatura, de ahí la medida de emisión y la densidad. Pero bueno, en general, como vamos a ver a continuación, el plasma no es isotérmico. Un píxel, ¿no? Un instrumento a lo largo de la línea de visión uno tiene una población de plasma a diferentes temperaturas, entonces, si viene como primera aproximación es útil este método de diagnóstico, uno tiene que buscar algo que sea un poco más completo. Entonces, otra manera de hacer eso es pensar a la densidad no como un integral en volumen de la emisión, de emisividad, sino como una integral en temperatura. Entonces ahí aparece la definición de la medida de emisión diferencial. Por lo general es una distribución no, acá hay un ejemplo, ¿no? Una distribución de densidad en función de la temperatura. Entonces, el plasma es multitérmico, no va a tener una cantidad de plasma a diferentes pines de temperatura con una contribución diferente, ¿no? Porque la densidad del plasma a cada temperatura distinta tiene cantidad de plasma diferente. Bueno, entonces en el caso de filtros de banda delgada, por ejemplo, pueden ser instrumentos que dan imágenes de activas, por ejemplo, o líneas de emisión directamente con los espectrógrafos, lo que se hace es asumir alguna forma para la medida de emisión y con una serie de parámetros, probar diferentes combinaciones de parámetros y ajustar con las observaciones. O sea, ver qué combinación de parámetros que definen a la medida de emisión, la medida de emisión diferencial, explican o se ajustan mejor a una serie de bandas distintas, ¿no? Si yo tengo 3 bandas, por ejemplo, la que mejor ajusta a la emisión observada en 3 bandas diferentes. Porque cada banda va a tener una función, digamos, SDT, de respuesta a las condiciones del plasma, que va a depender de la temperatura a la que está el plasma. Entonces, finalmente, una vez que uno consigue el mejor método, la mejor versión de la medida de emisión, uno puede reobtener con los momentos de la DIEM la temperatura y la densidad. Vamos a hablar un poquito más de esto con un ejemplo concreto de un trabajo que hicimos con Federico, y Alberto, y Cristina,
Cecilia. En este tipo de procedimientos son muchos métodos. Uno es el extensivo, que es directamente probar un montón de parámetros y ver cuál es la mejor. Métodos Monte Carlos. Hoy en día también con este tema de los métodos bayesianos y eso se están aplicando cosas nuevas. Pero bueno, acá hago un poco de una digresión para mostrar que desde los últimos 30 años ha habido un número importante de instrumentos que se han usado para observar, tanto en espectros como en imágenes, las regiones activas y en general la corona. Desde Bioko en uno. Yo acá en rojo puse los instrumentos que observan, que son de interés para este tipo de estudios de arcos coronales, y las bandas, ¿no? En general es en rayos X o en el extremo ultravioleta que se ven los arcos coronales, en particular regiones activas que son observables. Bueno, no los menciono todos, pero quería un poco mostrar cuáles son los instrumentos que aparecen. Ahora voy a hablar en un ratito de trabajo hecho con datos del SDO, del instrumento AIA en particular. Y bueno, uno podría, con base a las diferentes observaciones, se pueden hacer varias clasificaciones de arcos, pero la más básica sería tomar arcos calientes, que son arcos observados básicamente en rayos X, que son arcos que corresponden a plasma que está por encima de los 2 millones de grados. Sacamos una imagen del telescopio XRT, que por lo general se observan en el núcleo de regiones activas y corresponden a densidades del orden de 10 a la 8 centímetros, partículas por centímetro cúbico. Y esta es una imagen de la misma región activa, exactamente, pero con otro instrumento, tomada al mismo tiempo, con el SDO que observa en el EUV. En el extremo ultravioleta se ven arcos que son más fríos. Por lo general, en el caso de regiones activas, están en la periferia de las regiones activas. Se ve que en el núcleo se observan más bien los arcos calientes. Son más difusos, que es lo que se ve acá. Los arcos más fríos, de 1,5 millones de grados, están en las periferias de las regiones activas. Se observan otras cosas por acá también, en estructuras que se llama MOS. Hay arcos más de mayor escala, que a veces conectan con regiones más lejanas. Y la densidad de estos arcos es bastante mayor que la de los arcos calientes. Es una herramienta que se toma a veces como primera aproximación a la situación térmica de los loops, los arcos, es tomar la ecuación de balance de energía y simplificarla a la situación de equilibrio, ¿no? O sea, elimino todas las derivadas temporales, considero solamente las pérdidas y las ganancias como si el arco estuviera en equilibrio o en cuasi equilibrio, es decir, pensando en que instante a instante existe un balance entre el calor, o sea, la inyección de energía que calienta el plasma, las pérdidas por radiación y las pérdidas por conducción, ¿no? O sea, tomar como procesos principales el hecho de que esté calentando el plasma como un mecanismo, el hecho de que el plasma radia permanentemente, entonces pierde energía de esa manera, y conduce dentro de los mismos arcos y de los arcos a las regiones inferiores de la atmósfera solar. Entonces se pasa a este esquema. En los años 70, Rosner, Tucker y Bayan hicieron un paper que se considera seminal hoy en día, que sirve como referencia para ver efectivamente si los arcos están en un equilibrio, si son consistentes o no con el equilibrio. Bueno, ellos proveyeron una serie de estados. Y en general se sirven para eso, para definir el estado dinámico. Entonces, con los años, las observaciones de arcos, lo que llevaron a ver que, bueno, ya lo hicieron Rosner, Tucker y Bayan con observaciones del Skylab, ¿no? La Estación Espacial Skylab tenía una serie de telescopios solares que fueron los primeros en proveer imágenes y espectros así en rangos que no son visibles desde Tierra, como el ultravioleta y el infrarrojo. Y entonces ellos llegaron a la conclusión que las densidades a las que están los arcos calientes podrían ser consistentes con el equilibrio, ¿no? Asumiendo cierto tipo de calentamiento, serían consistentes con una situación en la cual yo proveo instantáneamente una cantidad de calor que es repartida, bueno, balanceada de alguna manera con las pérdidas que recuerda este concepto. Pero el problema fue cuando se empezaron a observar arcos yo también la otra transparencia, arcos tibios, que corresponden a observaciones en el ultravioleta.
a temperaturas de 1 millón y medio de grados, que se vio que eran demasiado densos para ser explicados por. Entonces, yo acá voy a pasar a contar uno de estos trabajos que fue publicado, tiene como primer autora Federico, Cecilia McCormack como segunda autora, y participamos Tina y Alberto también. Lo que hicimos fue estudiar una serie de arcos coronales observados con el AIA, a bordo del Solar Dynamics Observatory. Entonces, identificando una serie de arcos que se vieran bien aislados, arcos brillantes en regiones activas, usando una técnica como la que describí antes, ¿no? de modelar la DIE y obtener a partir de ahí, comparando con, ¿no? ajustando con las observaciones en 3 bandas distintas, se obtiene la temperatura y la densidad. Entonces, eso lo combinamos con modelos magnéticos de la estructura magnética de la corona de la región activa. Para eso usamos modelos de campo libre de fuerza lineal, extrapolando magnetogramas, esto que se ve aquí, con la figura de arriba, lo dije, pero son imágenes del telescopio AIA. Estos son, aquí se ven identificados los arcos que identificó Federico, que estuvo dedicándose a identificar y analizar con la técnica bien las características de plasma. Y la línea que se ve en rosa es el modelo magnético de la línea de campo que mejor ajusta a las observaciones, ¿no? En el plano del cielo. Lo que se muestra acá es la estructura tridimensional, que el modelo magnético lo que da es el campo magnético en un volumen por encima de la región activa. Lo que se ve aquí debajo es el mismo contorno que aparece en magenta y verde en las imágenes. Y esto es la estructura tridimensional integrando la línea de campo que corresponde a la que mejor ajusta a las observaciones. Entonces, el análisis, esto que está acá es un ejemplo, ¿no? De la densidad y la temperatura obtenida a lo largo de la longitud del arco. La densidad se ve que es más alta cerca de los pies del arco. En naranja se ve una pierna, la izquierda, en azul la pierna derecha. Entonces, es hecho para cada pierna por separado acá, para identificar dónde está la altura máxima, digamos, del arco. Lo que se ve es que bueno, esta es la temperatura, ¿no? Debajo. Se ve que el ancho de este intervalo que se ve, este ancho de acá, lo que indica es cuál es el ancho, digamos, un proxy del ancho de la medida de emisión. Lo que se ve es que es bastante ancho, o sea, el punto de color lo que indica es la temperatura media, pero lo que se ve es que la medida de emisión es bastante ancha, la distribución de temperaturas, indicando que en realidad es multitérmico en el sentido de que tengo un montón de temperaturas que observo en cada posición a lo largo del arco, pero que no varía mucho en la longitud. Así que no es que veo que hay una temperatura distinta en una parte del arco o en otra, ¿no? Pero además se conserva bastante el hecho de que, se conserva bastante el hecho de que el ancho de la medida de emisión, la característica de la medida de emisión se ve bastante constante a lo largo del arco. Eso es lo que, en principio, bueno, por otra parte, se analizó también la evolución temporal de esto, y se ve que también es bastante constante durante el tiempo de vida típico de los arcos, que son de unas 2 o 3 horas. También lo que se observa es que los arcos aparecen y desaparecen bastante rápidamente, con lo cual eso no los hace muy consistentes con que estén evolucionando, digamos, en condiciones de más o menos equilibrio una tras de la otra, ¿no? Como una situación de evolución cuasi estática, ¿no? Cuasi equilibrio. Eso podría ocurrir, ¿no? Si uno tiene que voy variando muy a poco el calentamiento a medida que lo voy calentando, pero siempre se mantiene la situación de equilibrio, que las pérdidas y el calentamiento se balancean, entonces podría ser consistente con ese equilibrio cuasi estático. Pero no es el caso, se ve que se prenden bastante rápido. Por otra parte, son multitérmicos en el sentido de que en cada posición del arco tiene un ancho de temperatura bastante importante. Y bueno, una posible interpretación de esto es que los arcos están formados por hebras que tienen diferentes temperaturas, ¿no? Más o menos temperaturas similares, pero que están teniendo evoluciones diferentes cada uno.
Entonces, un poco sugiere qué tipo de mecanismos podrían estar ocurriendo en el calentamiento de estos arcos. Entonces, para analizar eso, lo que hicimos fue modelar, esto fue trabajo de Cecilia McCormack, modelar con dos regímenes o dos escenarios alternativos de calentamiento. Y una fue tomar directamente el calentamiento constante, una tasa de calentamiento constante, y asumir arcos más o menos en cuasi equilibrio mediante su evolución, o pensar que los arcos están formados por una serie de hebras distintas y cada una tiene un comportamiento dinámico. O sea, se calientan más o menos abruptamente, con calentamiento explosivo, y se las deja evolucionar para ver cómo son la temperatura y la densidad, ¿no? Entonces, básicamente, en el caso impulsivo, lo que uno tiene son tipos de energía que se inyectan en el plasma, que uno puede asociar con nanofiguraciones o con eventos que entregan energía muy rápidamente al plasma. Y lo que se ve abajo es la evolución de temperatura para una hebra, una hebra magnética que sufrió una nanofiguración. Uno tiene, se ve que aumenta la temperatura debido a... ¿no? En esta etapa, principalmente, el proceso más importante es el de conducción térmica, y a medida que, bueno, aumenta la cantidad de plasma, en general, el modelo que usamos, que es el Enthalpy-Based Thermal Evolution of Loops, es un modelo cero dimensional que lo que hace es calcular el balance de entalpía entre la cromósfera y la parte coronal del arco. Entonces, en algún momento se empieza a tomar materia, plasma de la cromósfera, aumenta la densidad, y a medida que, bueno, una vez que termina el calentamiento, el arco se empieza a enfriar, y nosotros lo que hacemos es promediar la temperatura y la densidad en el momento en que la temperatura del plasma entra en la ventana que es observable por el instrumento, el arco, en este caso. Entonces uno podría considerar que si el loop está compuesto por diversas hebras, el promedio temporal de una sola hebra podría considerarse similar al promedio de muchas hebras observadas en un determinado instante, ¿no? Entonces, haciendo eso, o sea, comparando el calentamiento cuasi estático, el calentamiento por elementos en régimen impulsivo, en este gráfico de acá lo que se ve es que se ven las temperaturas. Las estrellas blancas corresponden a las observaciones, las temperaturas obtenidas de las observaciones. Acá abajo también las estrellas blancas corresponden a las densidades observadas. Y lo que se ve es que si uno ajusta, usando el modelo cuasi estático o el modelo impulsivo, si uno ajusta las temperaturas para que caigan dentro del rango de temperatura de los arcos, acá el eje X corresponde a cada arco, ¿no? Estos son los promedios en cada arco, a cada uno de los arcos analizados. Si uno ajusta las temperaturas, lo que se ve es que en el caso impulsivo las densidades se ajustan bien, o sea, son entre las densidades observadas, pero en el caso del calentamiento continuo y cuasi estático, lo que se ve es que la densidad es demasiado baja. Con esto confirmamos lo que ya se sabía, que era esto de que las densidades son de los arcos fríos, los arcos temperaturas de 1,5 millones de grados, dan densidades que son demasiado altas como para ser explicadas por la situación de arcos en equilibrio o cuasi equilibrio. O sea que básicamente las conclusiones del trabajo son que el calentamiento por eventos impulsivos o el calentamiento impulsivo reproduce mejor las densidades y las temperaturas. Bueno, no sé cómo vamos con el tiempo. Estamos bien. Bueno, bárbaro, ya se puede terminar, falta muy poquito. Bueno, lo que hablamos hasta ahora fue de arcos en regiones activas. Pero ¿qué pasa cuando uno va a la corona global, ¿no? La corona tranquila, que es la zona fuera de las regiones activas o en los momentos de la evolución solar, del ciclo solar en que no hay regiones activas, ¿no? Ustedes saben que el Sol tiene un ciclo de manchas de 11 años aproximadamente. Entonces tengo épocas de mayor actividad, de mayores regiones activas, manchas solares, etc. Y épocas de mínimo en donde no tengo prácticamente nada de eso. Entonces, la corona tranquila, la corona donde no hay regiones activas,
se supone que también tiene arcos. Lo que pasa es que no son observables porque no hay contraste entre los... o sea, no se da el contraste suficiente como para que uno pueda observarlos en imágenes, en el caso de imágenes tomadas en la banda de ultravioleta. Entonces, lo que estuvimos haciendo es tomar, bueno, es una técnica que desarrolló Alberto Vázquez y Rich Freising en unos años, que lo que hace es hacer una tomografía de la corona solar en base a la medida de emisión diferencial, ¿no? O sea, lo que hace la técnica es tomar varias bandas observadas en la corona global, y a través de una rotación total, una rotación completa del Sol, observando con el instrumento, reconstruye la estructura tridimensional en una cáscara, una malla esférica alrededor del Sol. Pero si uno tuviera un montón de instrumentos, un montón de satélites alrededor del Sol, uno puede tomar esa tomografía instantáneamente y decir cómo es la estructura tridimensional, térmica tridimensional de la corona en un solo instante. Pero dado que no tenemos un montón de instrumentos alrededor del Sol y tenemos el caso de Aya, por ejemplo, o el caso de que se usa para este método acá es el instrumento EUI del bordo de la sonda estéreo. Cuando uno tiene una sola sonda, tiene que esperar a que el Sol dé toda la rotación, y lo que toma uno es una tomografía completa, que es de alguna manera un promedio temporal de toda la rotación solar. Entonces lo que uno termina teniendo es la temperatura, o sea, reconstruyendo a partir de la medida de emisión, uno termina teniendo una distribución 3D de la temperatura y la densidad media del plasma entre dos radios solares, 1,025 y 1,25 radios solares, alrededor de una radiación solar completa. Bueno, pero eso todavía no nos dice cómo son los arcos. Si hay arcos en la corona tranquila, ¿cómo relaciono esto, que es información sobre la temperatura y la densidad del plasma, en una grilla alrededor del Sol? ¿Cómo lo relaciono con arcos? Bueno, para eso se tienen modelos de campo magnético global, de los potenciales, que se pueden extrapolar a partir de magnetogramas sinópticos de toda la rotación solar. Entonces, combinando estas líneas de campo magnético integradas a partir del modelo con la información que uno tiene de la tomografía, uno puede traquear, puede encontrar cuáles son las condiciones del plasma a lo largo de estas líneas de campo. Entonces, tener condiciones de, por un lado, la estructura geométrica promedio de los arcos en una rotación solar, y por otro lado, sus características térmicas. Esta técnica, me comentó Alberto que él va a dar una charla dentro de poco también en el seminario acá de teatro, supongo que va a hablar más en detalle, mucho mejor de lo que pude contar yo, que lo hice muy seguramente, que no soy un experto en esto, ¿no? Entonces, usando esa técnica, Cecilia McCormack, como parte de su doctorado, parte de su tesis doctoral, está analizando estadísticamente loops obtenidos con la construcción de loops obtenidos de esta manera. En este gráfico lo que vemos en los puntos amarillos corresponden a promedios de loops de determinada longitud. Lo que está usando ella es un método del estilo superpose epoch analysis para tomar loops típicos. Lo que se ve acá es, esta curva corresponde a la densidad, esta curva corresponde a la temperatura, y usando un modelo unidimensional, más sofisticado que el modelo que mencioné antes. Este modelo resuelve no solo la física del plasma, sino también la radiación, aparte de la radiación, si uno quiere, hay diferentes opciones. Y acá en colores se ven diferentes perfiles de densidad y temperatura obtenidos con el modelo. Entonces la idea es utilizar diferentes regímenes de calentamiento, que mencioné antes, tiene Federico Nuevo como primer autor, pero en este caso para la corona tranquila. En este grafiquito de acá, que se ve al costadito, se pueden ver cómo evolucionan los perfiles, ¿no? Lo que se hace es analizar la evolución de los perfiles para diferentes regímenes de calentamiento, tomar el promedio y comparar el promedio dado por el modelo con lo que se ve en los arcos reconstruidos con el método tomográfico. Bueno, eso era todo lo que quería contar. Las conclusiones
básicamente, si estudiamos el rol, bueno, por lo menos es una introducción general de cuáles son los problemas involucrados en la observación de arcos coronales y cómo pueden contribuir a la resolución del problema de calentamiento. Dado que los procesos más importantes ocurren, bueno, los mecanismos que fundamentales se ocurren en escalas espaciales que no son observables directamente a la escala de la resolución que se cuenta actualmente, el análisis que implica la combinación de observaciones y modelos simultáneos de alguna manera, y eso es fundamental. Y por otra parte, algo que es difícil también conseguir es que uno cuenta con observaciones en diferentes longitudes de onda, con diferentes instrumentos. Cualquier mecanismo, cualquier régimen de calentamiento que uno quiera proponer tiene que ser capaz de explicar mutuamente y una consistencia física todas las observaciones. Bueno, finalmente conté un poco dos trabajos, uno donde analizamos arcos observados en regiones activas, en el extremo ultravioleta, y el análisis de los modelos, lo que nos llevó a la conclusión de que el régimen de calentamiento impulsivo es más consistente con la evolución de arcos, la evolución y con las características, ¿no?, que tiene generar el plasma en arcos de tipo tibio, digamos, de 1 millón de grados, al contrario de los arcos más calientes que aparentemente podrían ser explicables con un calentamiento casi estable. Y finalmente, bueno, mostramos un poco qué estamos haciendo ahora con el tema de arcos construidos a partir de la técnica tomográfica. Ahí todavía no están, o sea, si no tenemos algunos resultados, los dejo en suspenso para que en todo caso lo cuente Cecilia próximamente en su defensa de tesis, y no ir adelantando nada, pero bueno, está bastante interesante en ese sentido. Todo, muchas gracias. Bueno,